Bien, vamos a ver aquí dos cosas aquí en este video. La primera de ellas es saber cómo se comportan los métodos sobrescritos. Fíjate que pues nosotros ya sabemos ahorita cómo se comportan los métodos sobrescritos. Pero vamos a empezar a ver temas mucho más avanzadillos. Sobre todo vamos a ver las peculiaridades cuando trabajamos con miembros private. Entonces el primer paso son estas dos cosas que te voy a dejar bien en claro para que los consideres. Fíjate que pues ya sabemos cómo sobreescribir métodos, todo muy bonito. Pero fíjate que vamos a hacer aquí una prueba para saber realmente dónde se ejecutan los métodos cuando los sobreescribimos. Y esto pues es muy intuitivo, pero vale la pena que lo consideres para los próximos videos que vamos a ver un poco más avanzados. Fíjate que aquí pues tenemos mi clase y ya tenemos el método imprimir, que imprime public protected private. Entonces imprime las variables. Y acá fíjate cómo, voy a quitar esto de momento. Fíjate cómo aquí pues estamos sobreescribiendo el método imprimir. Acuérdate que para sobreescribir un miembro de la clase padre, el primer paso es replicar el mismo modificador de acceso normalmente. Se puede cambiar el modificador, pero ya después lo vamos a ver también, porque es un poquillo más avanzado. Entonces el primer paso es replicar el mismo, por lo regular siempre vas a replicar, lo normalmente es replicar el mismo modificador de acceso. Y luego pues obviamente el mismo número, el mismo nombre de método o miembro en cuestión, y en este caso pues es un método pues también con los mismos parámetros, para que realmente sea sobrescrito. Este no tiene parámetros, entonces acá también lo replicamos sin parámetros. Eso es la sobrescritura. Entonces fíjate que aquí vamos a poner aquí un mensajillo que diga, por ejemplo, ya te vas a imaginar hacia dónde voy. Vamos a ponerle aquí imprimir clase, mi clase. Y acá vamos a replicar esto. Imprimir clase hija. Imprimir. Para saber que se trata del método en cuestión. Y pues déjame decirte que nosotros cuando estamos sobreescribiendo un método de la clase padre, pues fíjate que cuando sobreescribimos el método de la clase padre en la clase hija, el método, te adelanto, que el método se va a ejecutar en esa clase hija. Vamos a ver para que veas lo que estoy tratando de decir. Esto también ya lo vimos. Vamos a guardar. Vámonos acá. Y fíjate cómo efectivamente dice imprimir clase hija. Y ya todo lo demás que tiene que pasar. Entonces fíjate que quiero que te centres en esta parte. Fíjate cómo efectivamente cuando nosotros sobreescribimos un método de la clase padre, ese método se va a ejecutar dentro de la clase hija. Obviamente, y fíjate cómo estamos llegando a lo mismo. Esto es muy importante que lo consideres porque va a ser un poco, vamos a ver, va a ir de la mano con lo más avanzado que vamos a ver cuando veamos los miembros private. Entonces, eso para que lo consideres. Pero fíjate que aquí vamos a comentar esto porque aquí no tenemos una variable privada de momento para que no nos dé ese error. Y ya todo muy bonito. Entonces fíjate que ya sabemos. Pero fíjate que vamos a comentar esto para comprobarlo. Vamos a comentarlo. Y ahora, cuando nosotros no sobreescribimos el método, pues obviamente por consecuencia, esto es muy lógico, se va a ejecutar el de la clase padre. Vamos a ver si es cierto. Fíjate cómo dice imprimir. No lo tenemos sobrescrito, ya lo comentamos. Entonces se va a ejecutar el de aquí. Y fíjate cómo efectivamente dice imprimir clase, mi clase. Entonces, eso es lo que te quería ya dar a entender, que cuando tú sobreescribes un método en la clase hija, que viene de la clase padre, pues se va a ejecutar en el ámbito, por decirlo de alguna manera, en el ámbito alcance, por decirlo de alguna manera, dentro de la clase hija. Fíjate cómo vamos a ponerle clase hija. Entonces, eso es para que lo consideres, que siempre cuando sobreescribes un método se va a ejecutar, pues la palabra no sé si sea la correcta, pero pues se va a imprimir, se va a ejecutar. Si sobreescribimos de la clase padre un método, pues se va a sobreescribir en el scope, en el alcance, en el contexto de la clase hija. No sé cómo sea la palabra correcta,
pero así quiero que lo llevas, que lo veas. Entonces, si no sobreescribimos, pues obviamente se va a ejecutar en la clase padre, que es el único lugar donde está. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.